puesto que es un formato nuevo, en qué va a consistir los brief reports, aunque ya ayer el doctor Moya explicó un poco en la administrativa. El objetivo es pues, intentar difundir más todavía aquellos trabajos que determinados grupos españoles están haciendo y han publicado en el área de las arritmias en revistas internacionales a lo largo del último año. Este año la selección de publicaciones, también lo explicó el doctor Moya, se ha hecho un poco por premura de tiempo y por la novedad. Lo ha hecho la Junta Directiva, atendiendo al factor impacto de las revistas de la publicación y también el número de los brief reports seleccionados es solamente 6, porque disponíamos solamente de 1 hora. La presentación va a ser casi como un formato de comunicación. Alguno de los autores de la publicación nos va a presentar un resumen en 6 minutos y dispondremos de 4 minutos para la discusión. Y creo que no se me olvida nada más, así que vamos a dar comienzo, si os parece. El primero es el doctor Cano, del Grupo de la Fe de Valencia, que nos va a hablar de un nuevo protocolo de cómo implantar dispositivos en pacientes con anticoagulación crónica. Adelante, Óscar. Muy bien. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al comité organizador del Congreso por haberme invitado a esta sesión, en la que voy a presentar este trabajo publicado por nuestro grupo en la revista Jarridam en marzo del año pasado. Como ya se ha dicho, el título es la evaluación de un nuevo protocolo estandarizado para el manejo perioperatorio de pacientes anticoagulados que reciben un dispositivo de estimulación cardíaca. Voy a dedicar un minuto a justificar la realización de este estudio, y es que el número de pacientes anticoagulados que nos remiten para implantarles un dispositivo de estimulación es cada día mayor, en nuestro centro hospitalario de alrededor del 23%. Y el manejo perioperatorio de estos pacientes es de vital importancia establecer un equilibrio en lo que es la protección tanto frente a las complicaciones tromboembólicas como frente a las complicaciones hemorrágicas. Y el problema es que a día de hoy todavía no disponemos de recomendaciones claras y precisas sobre cómo manejar a estos pacientes. En una publicación previa de nuestro grupo vimos que la tasa de hematomas en la bolsa del generador, utilizando la estrategia clásica de la heparina puente, era muy alta, de un 15%, y ya sabemos en los últimos años que diversas publicaciones han mostrado que el implante de dispositivos bajo anticoagulación oral activa en pacientes de alto riesgo tromboembólico es seguro y con tasas de hematomas significativamente menores a la estrategia clásica de la heparina puente. Con todo esto, planteamos nuestro estudio para que realizara aportaciones a lo que ya sabíamos hasta el momento. Y lo que hicimos fue diseñar un protocolo que incluyera tanto a pacientes de alto riesgo como de bajo riesgo tromboembólico. Los estudios hasta ahora fundamentalmente se habían centrado en los pacientes de alto riesgo. Incluimos también una nueva estrategia de clasificación del riesgo tromboembólico en la que primábamos la protección frente a la complicación tromboembólica. También tratamos de valorar la influencia de nuestra nueva estrategia sobre las estancias hospitalarias, algo que no se había estudiado con detalle. Y por último, intentamos poner en marcha un programa de implantes ambulatorios en pacientes con anticoagulación oral activa. ¿Y cómo hicimos esto? Pues bueno, el diseño del estudio es el que se ve en la imagen. Incluimos a 419 pacientes que los dividimos en 2 grupos. Por un lado, el grupo de estudio en el que aplicamos el nuevo protocolo, que se recogió de forma prospectiva y en el que los pacientes eran clasificados según su riesgo tromboembólico, utilizando una nueva escala que a continuación explicaré, de tal forma que los pacientes que eran considerados como de moderado o alto riesgo tromboembólico iban al implante del dispositivo con anticoagulación activa, INRs entre 2 y 4, mientras que si se consideraba que el paciente era de bajo riesgo, se suspendía la anticoagulación 2-3 días antes de la cirugía y se reanudaba en las primeras 24 horas. Este grupo del estudio se comparó con un grupo control recogido de forma retrospectiva en el que los pacientes fueron manejados con la estrategia clásica de la heparina puente. Esos pacientes también eran clasificados según su riesgo tromboembólico, atendiendo a las recomendaciones tradicionales, de tal forma que si el paciente era considerado como de moderado o alto riesgo tromboembólico, se suspendía la anticoagulación 3 días antes del procedimiento, se iniciaba heparina a dosis de 1 miligramo kilo cada 12 horas cuando su INR caía por debajo de 2 y se suspendía esa heparina 12 horas antes del procedimiento. Después del procedimiento se reiniciaba en las primeras 24 horas a la misma dosis.
En este grupo control, si el paciente era considerado como bajo riesgo, se suspendía la anticoagulación oral, no se le administraba heparina antes del procedimiento, pero sí en las primeras 24 horas después del procedimiento, pero a una dosis baja, a 1 miligramo kilo cada 24 horas, hasta que se reintroducía la anticoagulación oral. Como digo, en el grupo de estudio introdujimos una nueva estrategia de clasificación del riesgo tromboembólico que básicamente, en lo que se diferencia de las recomendaciones clásicas, es que nosotros considerábamos como de alto riesgo tromboembólico cualquier prótesis valvular fuera del tipo que fuera y de la localización que fuera, y sobre todo a los pacientes con fibrilación auricular con puntuaciones de CHADS de 2 o superiores a 2. Con todo ello, estas son las características basales de nuestra población. Dividida a la izquierda vemos según el riesgo tromboembólico fuera moderado o alto, y a la derecha el riesgo tromboembólico bajo. Y únicamente quiero destacar aquí que la nueva clasificación del riesgo tromboembólico lo que nos servía era para tener en los pacientes considerados como bajo riesgo pacientes que eran verdaderamente de bajo riesgo, con puntuaciones medias de CHADS 2 por debajo de 1, mientras que utilizando la estrategia clásica había pacientes en esa considerados como de bajo riesgo que realmente no lo serían y que tenían puntuaciones de CHADS 2 medias bastante altas. Perdón. La otra cosa a destacar es que los pacientes en la nueva estrategia que eran de alto riesgo tromboembólico y que recibían el implante bajo anticoagulación oral activa estaban realmente con INRs terapéuticos con una media de 2,55. Y estos fueron los resultados. La tasa de complicaciones hemorrágicas, los hematomas en la bolsa del generador fueron significativamente menores con la nueva estrategia, tanto para los pacientes de moderado a alto riesgo tromboembólico como para los pacientes de bajo riesgo tromboembólico, y también el evento combinado serio adverso fue significativamente inferior con la nueva estrategia. Como complicaciones tuvimos un único evento tromboembólico en un paciente del grupo control asignado al bajo riesgo tromboembólico, y como veis este era un paciente que con la nueva estrategia, con 92 años e hipertenso, pues tendría una puntuación de CHADS 2 de 2 y hubiese sido considerado como de alto riesgo. Otras complicaciones a destacar, fundamentalmente un taponamiento pericárdico en un paciente asignado al grupo de estudio con anticoagulación mantenida, que se drenó percutáneamente sin mayores complicaciones. En el análisis univariado, los predictores del desarrollo de hematoma en la bolsa del generador fueron la presencia de una prótesis mecánica, insuficiencia cardíaca, la duración prolongada del implante y la utilización de heparina puente. En el análisis multivariado, únicamente la duración del implante por encima de los 85 minutos o 85 minutos y la utilización de la estrategia de la heparina puente fueron predictores independientes de la aparición de hematoma en la bolsa del generador. Como digo, los ingresos hospitalarios fue otra de las cosas que intentamos comparar, y claramente, como vemos, la estancia hospitalaria media fue significativamente menor tanto para los pacientes de alto riesgo como para los pacientes de bajo riesgo con la nueva estrategia utilizada. Y, por último, intentamos poner en marcha un protocolo de implantes ambulatorios. Para ello lo que hicimos fue fijar unos criterios por los cuales considerábamos que un paciente podía ser potencialmente ambulatorio, y consideramos que podíamos hacer de forma ambulatoria a todos los recambios de generador o a los primoimplantes de marcapasos que estaban asintomáticos o mínimamente sintomáticos, y también a los desfibriladores que solo pasaban las 24 horas de observación rutinaria en el hospital que pasan todos nuestros pacientes. Al mismo tiempo, estos criterios los aplicamos prospectivamente en el grupo de estudio y después los aplicamos retrospectivamente al grupo control para tratar de averiguar cuántos de esos pacientes del grupo control los podríamos haber realizado de forma ambulatoria. De tal manera que con la nueva estrategia obtuvimos 130 pacientes potencialmente ambulatorios, de los cuales finalmente 123 sí que lo fueron. Estos pacientes consumieron un total de 27 días de ingreso, una media de 0,22. Aplicando esos criterios retrospectivamente al grupo control, encontramos 85 pacientes que podrían haberse realizado de forma ambulatoria, los cuales consumieron 303 días de ingreso hospitalario con una media de 3,56 días. Considerando el sobrecoste de pasar una noche adicional en nuestro centro hospitalario en el año 2009, calculamos que nos habíamos ahorrado por cada paciente que habíamos hecho de forma ambulatoria 850 €, y esto multiplicado por todos los pacientes que finalmente fueron ambulatorios a lo largo del estudio, pues obtuvimos un ahorro de más de 100.000 €.
Con todo ello, nosotros concluimos en nuestro estudio que el implante de dispositivos de estimulación cardíaca utilizando la nueva estrategia es seguro, que la tasa de complicaciones hemorrágicas fue menor en los pacientes tratados con la nueva estrategia, manteniendo una adecuada protección frente a eventos tromboembólicos, que la nueva estrategia se asoció a una reducción significativa de la estancia hospitalaria y de los costes asociados, finalmente que sería recomendable disponer de guías consensuadas sobre el manejo perioperatorio de la anticoagulación en este contexto. Y simplemente agradecer a todo el grupo de la unidad de arritmias del Hospital La Fe de Valencia su colaboración en este estudio. Eso es todo. Muchas gracias. Abrimos un turno de preguntas. No sé si alguien quiere hacer algún comentario a la presentación del doctor Cano o alguna pregunta. Yo tengo una apreciación. Yo creo que esto ya debe ser un sistema estandarizado, el hacer los pacientes bajo anticoagulación o utilizando este protocolo que habéis utilizado. Yo creo que pues hacen falta unas guías, pero yo creo que es así. Y luego quería saber tu opinión en los pacientes o qué hacéis en dos situaciones. Una, en aquellos con nuevos anticoagulantes y pacientes de alto riesgo. Y dos, aunque esto pues no hay mucho, los pacientes doblemente antiagregados que no puede suspender la antiagregación por stents recubiertos. Bien, bueno, empezando por la segunda parte de la pregunta, los pacientes doblemente antiagregados, quizá aquí no tiene nada que ver el paciente doblemente antiagregado con el anticoagulado, tienen un riesgo de sangrado muy alto y evidentemente si el paciente tiene indicación de estar doblemente antiagregado, hacemos el implante con la doble antiagregación asumiendo un mayor riesgo de sangrado. En el caso de los nuevos anticoagulantes no tenemos experiencia realmente. No hemos tenido realmente ningún caso de paciente ni siquiera con recambios de generador que estuviera tomando alguno de los nuevos anticoagulantes. No podría dar datos al respecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Te han subido el sueldo con lo que has ahorrado? No, de momento no. Vale, muchas gracias. Bueno, algo es algo. El siguiente estudio es del Hospital Clínic de Barcelona, lo va a presentar el doctor Fernández Armenta y nos va a hablar sobre la integración entre la resonancia y los sistemas de navegación a la hora de guiar la ablación de taquicardia ventricular isquémica. Cuando quieras, Juan. Buenas tardes. Primero, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación o por la oportunidad de presentar este trabajo del equipo del Hospital Clínic. Y si me permiten unas primeras diapositivas de introducción. La primera, una obviedad. Las taquicardias ventriculares en pacientes con cardiopatía estructural se anclan en zonas de cicatriz y los sistemas de navegación electroanatómica sabemos que nos ayudan a reproducir estas zonas de cicatriz como zonas de bajo voltaje, pero también sabemos que el mapeo punto a punto, la falta de contacto, la resolución espacial ofrece muchas limitaciones de esta técnica. Sabemos también, por otra parte, que la resonancia magnética nos da información de la cicatriz en el miocardio y pues, podría ofrecer una información adicional que nos ayudara en los procedimientos de ablación. Ya hace unos años el grupo de Bogún nos demostró que las cicatrices obtenidas de zonas de realce tardío de resonancia magnética podían integrarse en el sistema de navegación, así de crudo, y además nos demostraron que los ismos de las taquicardias ventriculares en estos pacientes estaban dentro de esa zona de cicatriz como cabía esperar. Pero en los últimos años le estamos aún sacando más partido a la resonancia magnética. Y la resonancia magnética de realce tardío no solo nos dice dónde está la cicatriz, sino que, como saben, nos da información de cómo es la cicatriz, de la existencia de un tejido heterogéneo, que sabemos que es el sustrato de los circuitos de reentrada. Lo que hay diversos grupos trabajando en este sentido, no hay todavía un criterio uniforme de cómo establecer los límites de qué es gris y qué es blanco, qué es el corazón de la cicatriz vista en la resonancia y qué es zona de border zone. Así que para nosotros nos resultaba interesante plantear un trabajo en el que desarrolláramos técnicas que nos permitieran a partir de la resonancia magnética caracterizarla, decir qué es cicatriz y dentro de la cicatriz decir qué es corazón de la cicatriz, la parte densa y qué es tejido heterogéneo y esa información tridimensional meterla y tenerla a tiempo real en el sistema de navegación, eso es lo primero, y después comparando con el estándar del mapa electroanatómico, buscar cuál es la mejor manera, el mejor algoritmo para definir qué es gris, qué es tejido heterogéneo y qué es zona de cicatriz densa.
Y lo que hicimos fue incluir 10 pacientes consecutivos que fueron remitidos para evaluación de taquicardia ventricular y que tenían un infarto de miocardio y en los que podíamos hacer una resonancia magnética porque no tenían un desfibrilador. Lo hicimos con una resonancia de 3 teslas, con una adquisición que hemos alcanzado una resolución espacial bastante buena, de 1.4 por 1.4 por 1.4 milímetros. Esto requiere sincronización respiratoria y con electrocardiograma. Y lo que hacíamos con las imágenes es inicialmente realinear las NG corto y de manera semiautomática delineábamos los bordes del endocardio, del epicardio y de manera inicialmente grosera el borde de la cicatriz. Y lo que fuimos a probar distintos bordes umbrales de intensidad de píxeles para decir qué es border zone y qué es core. Cogimos el 50% del píxel de máxima intensidad en el miocardio, el 60% y el 70% como definición de core y 2/3 de estos valores como definición de umbral entre border zone y miocardio sano. Para comparar los tamaños de las áreas medidas en los mapas electroanatómicos y la resonancia magnética, antes y durante el procedimiento se hizo una fusión guiada por Landmark, por el APES y los anillos valvulares izquierdos. Y estos fueron los datos demográficos. La mayoría de los pacientes, como digo, todos eran isquémicos, de mediana edad, una fracción de eyección deprimida como era de esperar. Los resultados del procedimiento de ablación fueron estos. Se indujeron 10 taquicardias ventriculares en 9 de los pacientes. En uno de ellos fue necesario hacer un acceso epicárdico y los resultados agudos de no inducibilidad fueron del 90% y en el seguimiento, que de 14 meses y medio, no hubo recurrencia. Y si vamos a comparar cómo son las cicatrices medidas en la resonancia y en el mapa electroanatómico, vimos que el punto de corte de 60%, que hasta ahora no había sido descrito, era el que mejor se parecía a la resonancia magnética al mapa electroanatómico. Y que si cogíamos solo la mitad subendocárdica de la cicatriz de la resonancia magnética, el parecido era aún mayor. La curva de regresión se acercaba aún más a 1 y tiene sentido porque el mapa electroanatómico en voltaje bipolar lo que nos va a dar información, como saben, es de los milímetros más cercanos al subendocardio. El cociente entre core y border zone también fue más parecido cogiendo este algoritmo, el del 60% entre la core y border zone de la resonancia y del mapa electroanatómico, y estas son las curvas, que son bastante buenas para la correlación entre el core, pero para la correlación entre el border zone vemos que conforme va creciendo el border zone parece que se distancian, se alejan las mediciones que hacemos en la resonancia magnética y en el mapa electroanatómico. Esto es lo mismo, pero con análisis de Blanc-Allman. No me voy a detener más. Y otra manera de analizarlo. Vemos en las columnas que los puntos que se habían tomado y que nos decía el mapa electroanatómico que era core, en la resonancia coincidía con un sitio de core, el infarto en la mayoría de los puntos, el 85%, pero no era tan así cuando el punto era de border zone en el mapa electroanatómico. Hasta 1/3 de esos puntos realmente estaban en la cicatriz, en el core del infarto. Y eso, bueno, pues seguramente se puede explicar por el efecto del far field del miocardio adyacente en los bordes de la cicatriz, que tiende a hacer que lo que vemos en el mapa electroanatómico sea una cicatriz, un core un poco más pequeño de lo que es en realidad. Y con respecto a la visualización de canales de conducción, de los 16 que se vieron en el mapa electroanatómico, la mejor manera de verlos también fue utilizando este punto de corte del 60%, se observaron hasta 13 canales de conducción y 11 de ellos estaban relacionados con taquicardias ventriculares. Así que, pues de este trabajo pudimos concluir que es posible hacer reconstrucciones tridimensionales del core y del border zone de la cicatriz y del ventrículo izquierdo obtenido mediante resonancia magnética y que se pueden integrar en el sistema de navegación y que esto puede ser de ayuda para guiar los procedimientos de ablación de las taquicardias ventriculares. Y como añadido, el mejor punto de corte y es el que utilizamos ahora para definir qué es border zone y qué es core, es el del 60% del píxel de máxima intensidad en la zona de la cicatriz. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Gracias. El siguiente trabajo lo iba a presentar el doctor Arenal, pero no le veo. ¿Lo vas a presentar tú? De acuerdo. Pues es sobre la seguridad, resultados a largo plazo y predictores de recurrencia después de ablación del sustrato endocárdico en pacientes con infarto previo, del grupo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Bueno, yo soy el doctor Hernández, que voy a presentar este trabajo que se publicó este año por nuestro grupo en el American Journal of Cardiology. Bueno,
A modo de introducción, comentar que básicamente en el abordaje de los pacientes con episodios de taquicardia ventricular en el contexto de cardiopatía estructural se han utilizado frecuentemente los métodos clásicos de ablación, utilizando la cartografía de activación y la cartografía de estimulación para encontrar el istmo de la taquicardia. Estos métodos tienen varias limitaciones en un grupo importante de pacientes, entre ellas la inestabilidad clínica que pueden provocar las inducciones de taquicardia ventricular, que se requieren hacer múltiples inducciones durante el estudio, y el objetivo que persiguen estas estrategias es básicamente el suprimir la inducibilidad de la taquicardia. Este endpoint también tiene sus limitaciones, como que tiene baja reproducibilidad en la inducción de taquicardia ventricular, y que desconocemos el significado clínico de muchas de las taquicardias que se inducen en estos pacientes y que no son la taquicardia clínica. Como alternativa se han utilizado métodos del pace mapping y la identificación y ablación del sustrato arrítmico. Se ha relacionado en múltiples estudios las zonas con potenciales tardíos. El número de zonas con potenciales tardíos se relaciona de forma directa con el número de taquicardias ventriculares inducidas durante el estudio electrofisiológico. Así, nosotros nos planteamos que la ablación completa de todo el sustrato endocárdico, haciendo ablación de todas las zonas con potenciales patológicos y de todos los canales, podría simplificar el procedimiento y realizarlo sin tener que identificar el sustrato específico de la taquicardia clínica. Para ello, planteamos un estudio en el que incluimos los pacientes con infarto en fase crónica que se presentaban con episodios de taquicardia ventricular documentada mediante el electrocardiograma o con los registros del desfibrilador, y en todos ellos fue realizado un mapa electroanatómico en ritmo sinusal o en estimulación desde APES-DVD. En todos los pacientes la estrategia de ablación fue el abordar todas las zonas con potenciales patológicos y abordar todos los canales de conducción. Tenemos aquí a la derecha el protocolo que se siguió durante el estudio. Primero se realizó el mapa electroanatómico endocárdico, se definió la zona de cicatriz y de cicatriz compacta con límites de 0,5, 1,5, y posteriormente sobre este mapa se identificaron todas las zonas con potenciales tardíos y componentes aislados y se definieron perfectamente todos los canales dentro de la cicatriz. A continuación, el método que se utilizó para la ablación en los pacientes que teníamos la taquicardia ventricular clínica se identificó el istmo de la taquicardia mediante métodos habituales como la cartografía de activación y la cartografía de estimulación, y se abordó la taquicardia clínica. A continuación, en todos los pacientes se eliminaron todas las zonas con potenciales patológicos y todos los canales de conducción, como endpoint de la ausencia de captura con la estimulación a 10 milivoltios sobre estas zonas. En los pacientes en los que no teníamos la taquicardia clínica se abordó directamente todas las zonas patológicas. Después del estudio se repitió la estimulación eléctrica programada y en los pacientes en los que la situación clínica en ese momento lo permitió. En los que se indujeron taquicardias ventriculares se abordaron en el mismo estudio, se abordaron las taquicardias inducidas. En el estudio se incluyeron 59 pacientes en los cuales se realizó el mapa endocárdico y la identificación del sustrato. En 17 de ellos no se indujeron taquicardias ventriculares, con lo cual se hizo el abordaje directamente de todo el sustrato endocárdico. Y en los pacientes en los que sí se indujo, se hizo, como hemos comentado anteriormente, primero el abordaje de la taquicardia clínica, cuando disponíamos de su registro, y posteriormente se eliminaron todas las zonas con electrogramas patológicos y canales. De estos pacientes, en 10 no se realizó estimulación eléctrica programada tras la ablación porque la inestabilidad del paciente no lo aconsejaba en aquel momento, y de los que sí se realizó, en el 62% la taquicardia no fue inducible, y en los 12 pacientes en los que sí se indujo, en 7 de ellos se abordó esta taquicardia clínica. Aquí tenemos los datos basales de los pacientes con una edad de 66 años media, una fracción de eyección del 29%. En el 62% de los casos eran pacientes que habían tenido múltiples descargas o múltiples episodios de taquicardia ventricular previas a la ablación. Luego, la taquicardia clínica se indujo en un 55% de los casos, y en la mitad de los pacientes toleraron la taquicardia y pudo abordarse. El estudio duró 172 minutos de media,
y el seguimiento medio fue de 39 meses. En 24 de los pacientes no fue posible identificar el sustrato de la taquicardia clínica, pues por no disponer de los registros electrocardiográficos, y las taquicardias que se indujeron no correspondían con los electrogramas almacenados por los desfibriladores, con lo cual se hizo la ablación de sustrato. En 20% de los pacientes no fue posible completar la ablación de sustrato porque la inestabilidad clínica del paciente no permitió continuar con el procedimiento. Durante el procedimiento de ablación no hubo complicaciones mayores y tras el mismo no hubo variaciones significativas de la fracción de eyección después de realizar la ablación. La mortalidad durante todo el seguimiento fue del 22%. De estos 13 pacientes, 2 fallecieron en los 10 días siguientes al estudio, y eran 2 pacientes con muy mala situación clínica basal previa al estudio, depresión muy severa de fracción de eyección y taquicardia incesante. Y las causas de la muerte son insuficiencia cardíaca, fueron en 6 pacientes, una tormenta eléctrica en 3, 1 murió súbitamente y 3 por causa no cardíaca. Al año de seguimiento, el 81% de los pacientes no habían tenido ninguna recurrencia de taquicardia ventricular, y al fin del seguimiento era el 58% los que continuaban libres de ningún evento arrítmico. De todos estos pacientes que no tenían eventos arrítmicos al final del seguimiento, el 55% de ellos antes de la ablación habían tenido múltiples episodios de taquicardia ventricular y múltiples descargas del desfibrilador. Y solo 4 pacientes durante el seguimiento presentaron más de un episodio o más de una descarga de taquicardia ventricular. Cuando comparamos el grupo de pacientes en los que teníamos la referencia clínica de la taquicardia con los que no disponíamos de ella, vemos que no hubo diferencia en el número de eventos en el seguimiento. Tampoco hubo diferencia, como vemos aquí a la derecha, cuando comparamos los pacientes en los que se pudo realizar o se realizó la estimulación eléctrica programada después de la ablación con los que no se realizó esta maniobra, con la misma tasa de recurrencias. Así, ni el tener la referencia de la taquicardia clínica, ni el realizar la estimulación eléctrica programada tras el procedimiento de ablación mejoraron la eficacia del procedimiento. En el análisis univariante de los predictores de recurrencia fueron predictores de recurrencias de taquicardias ventriculares la localización anterior del infarto, la fracción de eyección, la extensión de la escara, el área de las zonas con electrocardiogramas patológicos y la longitud de ciclo de la taquicardia. Y en el análisis multivariante, únicamente el área de la cicatriz densa y la longitud de ciclo de la taquicardia fueron predictores de recurrencias durante el seguimiento. Por tanto, en el modelo predictivo final, cuando categorizamos la extensión de la cicatriz en grande, cuando era superior o igual a 25 centímetros cuadrados medido en el área del carto, y pequeña cuando era inferior a 25 centímetros cuadrados, y la taquicardia ventricular rápida cuando era inferior su longitud de ciclo a 350 milisegundos y lenta cuando era superior, lo que vemos es que los pacientes con cicatrices pequeñas y taquicardias ventriculares lentas no tuvieron ninguna recurrencia durante el seguimiento. Sin embargo, los pacientes que tenían cicatrices grandes y que tenían taquicardias ventriculares rápidas tuvieron muchas recurrencias, hasta el 80% de recurrencias durante el seguimiento. Y los pacientes que solo tenían uno de estos 2 factores tenían un pronóstico intermedio sin diferencias entre ambos 2 grupos. Así concluimos que la ablación completa de sustrato endocárdico de taquicardia ventricular es un procedimiento efectivo y seguro, incluso en pacientes sin identificación específica del sustrato de la arritmia clínica, y que el área de cicatriz y la longitud de ciclo de la taquicardia son predictores de recurrencias en el seguimiento. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo te quería hacer una. Has dicho, si no he entendido mal, que básicamente daba igual hacer estimulación programada después de la ablación del sustrato o no, ¿cierto? ¿No? Y sin embargo, en el grupo en el que hacíais estimulación había un porcentaje no despreciable de pacientes a quienes se les inducía otras taquicardias ventriculares que abordabais. Entonces, sin embargo, no hubo diferencias en el seguimiento. ¿Por qué crees que puede ser eso? Pues, como he comentado, se desconoce en muchos de los casos el significado de muchas de las arritmias no clínicas que se inducen después en la estimulación eléctrica programada, y eso puede ser
el significado, porque claramente esos pacientes se abordaron en más de la mitad de los pacientes en los que se indujeron, las arritmias se consideraron clínicamente significativas y se hizo ablación. Sin embargo, no hubo ninguna diferencia con los pacientes que no se hizo ablación. Incluso esos pacientes, muchos de ellos tenían peor situación clínica, que son pacientes que habitualmente tienen más recurrencias y sin embargo no las hubo. Entonces, la única explicación es que muchas de esas arritmias probablemente no tienen significación clínica, no se van a reproducir en el seguimiento. Sí, es una de las conclusiones del estudio, que evidentemente habría que hacer un estudio randomizado y todo eso para poder asegurarlo, pero es una de las conclusiones del estudio. Muy bien, gracias. El siguiente trabajo lo va a presentar el doctor Fernández Lozano y es los resultados del estudio BACTO, incidencia de arritmias ventriculares en pacientes con oclusiones coronarias totales y portadores de UNDAI en prevención primaria. Bueno, buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes, Marisa. Muchas gracias. Yo espero no aburriros a estas horas tan tarde del Congreso, ¿no? Y vamos a presentar un trabajo que publicamos el año pasado en el Circulation of Arrhythmias Electrophysiology, en el cual nos queríamos responder a una pregunta clínica, y es cuál es la trascendencia de tener una oclusión crónica con respecto a la evolución, al pronóstico y a la recurrencia de arritmias en pacientes portadores de un desfibrilador. Este trabajo lo hizo uno de nuestros becarios, el doctor Luis Nombela, que es un tipo que coge una idea y la lleva hasta el final, que es la mejor forma de tener éxito en la vida. No debe ser muy listo porque está en Canadá haciendo hemodinámica. Si fuera más listo estaría aquí, pero como no es muy listo, por eso estoy aquí. Bueno, todos sabemos que los pacientes con un infarto previo y una fracción de eyección menor del 30%, desde la publicación del estudio MADIT-2 en el 2002, tienen indicación de desfibrilador automático implantable. Sin embargo, durante el seguimiento, pues solamente entre el 20 y el 33% tienen una recurrencia de una arritmia ventricular maligna. Se ha estudiado hasta la saciedad la presencia de otros parámetros, como la alternancia de onda T, los potenciales, la anchura del QRS. Se han encontrado resultados en la literatura de símbolos, pero la verdad es que a día de hoy no tenemos un parámetro útil añadido a la fracción de eyección que nos permita estratificar estos pacientes. La oclusión crónica pues aparece en los enfermos con cardiopatía isquémica estable entre el 20 y el 50% de los pacientes. Y sabíamos hasta ahora que la presencia de oclusión crónica empeora el pronóstico, aumenta el número de ingresos por insuficiencia cardíaca, disminuye la fracción de eyección durante el seguimiento, hace que los enfermos tengan más angina. Lo que no sabíamos es si los pacientes con una oclusión crónica tienen más recurrencia de arritmias ventriculares durante el seguimiento. No sabíamos tampoco cuál es la causa de muerte de los pacientes con oclusión crónica cuando los mandamos a casa. Esta fue la pregunta que nosotros intentamos responder y para eso cogimos toda nuestra población de pacientes que habíamos implantado desde la publicación del estudio MADIT-2 hasta el año 2009. Decidimos 2009 para tener un corte de pacientes que que tuvieran al menos 2 años de seguimiento. Eso significaba que analizamos 718 implantes de desfibrilador de nuestro centro, 387 los sacamos del estudio por ser no isquémicos, ser una miocardiopatia dilatada a cualquier otra etiología, 155 por ser enfermos en prevención secundaria, 11 por ser prevención primaria antes de la publicación del MADIT-2, o sea, con criterios MADIT-1 o criterios MAST. Eso nos deja una población de 165 pacientes, 3 los eliminamos porque no teníamos una angiografía o un informe de angiografía bien diseñado, bien puesto. Total, población de estudio 162, de los cuales 71 tenía una oclusión crónica y 91 no lo tenía, lo cual es la primera sorpresa del estudio porque fijaros que la incidencia de oclusión crónica en esta población es del 40%, bastante alta, mucho más alta que en otras poblaciones estudiadas, ¿no? Solo perdimos un enfermo durante el seguimiento, un enfermo en el grupo de no oclusiones crónicas y como una de nuestras limitaciones del estudio es que revisamos todas las películas que teníamos. Pero en 29% de los casos nos fiamos del informe que había hecho el dinamista, que había hecho la angiografía, porque la película no se había hecho en nuestro centro y era un enfermo que nos habían remitido de fuera sin película. Intentamos hacer un esfuerzo de recuperación. La verdad es que los enfermos de fuera eran muchos más que ese 29%, pero hicimos un esfuerzo de recuperación de películas que nos permitió bajar esa cifra hasta el 29%. Definimos la oclusión crónica como una oclusión total, con o sin circulación colateral de una arteria coronaria principal, no las arterias de segundo orden.
No se incluyeron arterias revascularizadas, es decir, las arterias revascularizadas se consideraron como oclusiones no crónicas si estaban correctamente revascularizadas. Definimos la disfunción renal como pacientes con un aclaramiento de creatinina inferior a 60 mililitros por minuto y la fracción de eyección se calculó por el método de Simpson y por ecocardiografía. Cuando vemos las dos poblaciones divididas en los enfermos que tenían oclusión crónica y los que no lo tenían, vemos que la población es bastante homogénea, solo se diferencia o hay una tendencia en la edad. Los pacientes que tenían oclusión crónica eran más jóvenes, deberían ir mejor, por tanto, pero la edad hubo una tendencia a ser más jóvenes en oclusión crónica y no hubo ninguna significación, una diferencia entre el sexo, la presencia de diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, tabaquismo, tener un infarto previo, una angioplastia, una cirugía o disfunción renal, ni en muchos otros factores que estudiamos, como la clase funcional, la fracción de eyección, los diámetros ventriculares. Sí que la hubo en el número de vasos afectados en la coronariografía. Es lógico porque habíamos cogido un parámetro de selección basado en la coronariografía. Aquel grupo de pacientes con oclusión crónica tenían más incidencia de triple vaso. Luego veremos cómo nos deja esto en los resultados. Pero aquí teníamos 40 pacientes, aquí teníamos 25 pacientes. Este es el grupo de no oclusión crónica, este es el grupo de oclusión crónica. Y eso sí que alcanzó significación estadística. Tampoco lo tuvo la presencia de insuficiencia mitral, la anchura del QRS, el ritmo sinusal en el electro, la presencia de CUS en el electro, el tipo de dispositivo que se implante, la presencia de taquicardias ventriculares no sostenidas previas al implante o que el enfermo estuviera tomando o no estatinas, cosa que se ha publicado que en otros estudios que tiene incidencia en la recurrencia de taquicardia ventricular. El tratamiento médico también estaba bastante balanceado entre los estudios, además un 89% de este grupo tomaban betabloqueantes, un 96% del grupo de oclusión crónica, inhibidores de BK 90-91, tratamiento antiarrítmico 18-14. No hubo diferencias en ninguno de estos grupos. Y aquí empezamos a ver los resultados reales. Como veis, la recurrencia de arritmia y todos los episodios de arritmia fueron revisados por 2 electrofisiólogos. Fue mayor en el grupo de la oclusión crónica, 7% frente a 21 al cabo de un año, 9% frente a 26 al cabo de 2 años, 15% frente a 33 al cabo de 3 años. Oclusión crónica más incidencia de arritmias ventriculares, TV o FV. Esta es la curva del análisis de Kaplan-Meier. Como veis, las gráficas se empiezan a separar desde el principio y se siguen separando. Y os puedo decir que tenemos algún dato más de seguimiento y las curvas se siguen separando. Y fijaros que los enfermos sin oclusión crónica recurren muy poco. Y esta es la curva de mortalidad. La presencia de estas taquicardias ventriculares no podemos decir que todas son mortales por las que ha cortado el desfilador, muchas con un choque precoz o incluso con ATP. Pero fijaros que la mortalidad tiene una curva paralela, un poquito menos separada, como es lógica, como ocurre siempre. Los enfermos sin oclusión crónica se mueren muy poco, los enfermos con oclusión crónica se mueren bastante más. Cuando analizamos qué es lo que pasa con el triple vaso, y eso sí que estaba estudiado en la literatura, desde luego en el estudio CAS, por ejemplo, y en otros, los enfermos con triple vaso tienen más arritmias durante el seguimiento que los enfermos con un vaso o con enfermedad de 2 vasos, pero cuando tenemos en consideración también la oclusión crónica, pues esto nos sale así. La presencia de oclusión crónica marca mucho más el pronóstico, aunque solo sea de un vaso, que la presencia de triple vaso. Es el factor predictor más importante que hemos encontrado. En el análisis multivariado solo sale la edad y la oclusión crónica, no sale ninguno de los otros, de los muchos que hemos estudiado, incluido la fracción de eyección, la anchura del QRS, la presencia de insuficiencia cardíaca, como predictor de arritmias durante el seguimiento. En conclusión, la oclusión coronaria crónica es muy frecuente en pacientes con esta indicación de DAI, 40%, muchos, y la presencia de esta oclusión crónica pues afecta negativamente a la mortalidad y a la aparición de arritmias. No me he atrevido a poner nada más que se puede sacar de eso por escrito, pero es evidente que si tenemos esto, quizá lo que tenemos que estudiar ahora es si revascularizar esa arteria disminuye la presencia de arritmias. Sabéis que no mejora el pronóstico, en algunos estudios tenían resultados un poquito encontrados. El estudio gordo dice que abrir una oclusión crónica no tiene un gran beneficio clínico. Tampoco se ha estudiado qué pasa con las arritmias. Quizá habría que ver si
tenemos en prevención primaria, si el enfermo no tiene una oclusión crónica y tiene una cardiopatía isquémica, está justificado poner un desfibrilador. Eso lo dejo ahí en el aire para futuros estudios. Quizá los enfermos con cardiopatía isquémica y oclusión crónica se beneficien de un procedimiento de ablación con catéter en el momento del implante de un desfibrilador. No lo sé, es una cosa que tendremos que analizar. Y eso es todo. Muchas gracias. O sea que ya sabemos por qué lo has mandado a Canadá, para que te venga a abrir luego las arterias, ¿no? Es una idea. Oye, Nacho, una pregunta. ¿Cuánto tiempo transcurría, lo habéis calculado, desde el cateterismo hasta el implante del desfibrilador? Es decir, ¿qué se consideraba? Es que, vamos, no sé, igual lo has comentado y no... Sí, cogimos el cateterismo que estaba más cerca del implante del desfibrilador. Algunos lo tenían de unos meses antes, porque son enfermos seguidos en nuestro hospital o en otro centro que de repente le ha ido deteriorándose la fracción de eyección cónico. La mayoría de esos enfermos tienen un cateterismo en el momento, la mayoría. Tengo un rango en las diapositivas que ahora mismo no me acuerdo, pero la mayoría tratamos de analizar el cateterismo en el implante. Y una de las limitaciones también es que algunos enfermos que hemos clasificado como no oclusión crónica pueden tener una oclusión crónica durante el seguimiento. Eso no lo hemos considerado, no es tomado en consideración porque si no el estudio se podría haber complicado mucho. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, cuestión? Bien, gracias. El siguiente estudio lo va a presentar el doctor Fernández Armenta, del Grupo El Clínico, y nos va a hablar nos va a intentar convencer sobre predictores de origen de la taquicardia ventricular entre el tracto izquierdo-derecho. Bueno, muchas gracias. Disculpen que sean otra vez la misma cara. Nuestro compañero Saba es un cardiólogo que hizo el fellowship de la ERA en Barcelona en el 2011 y se volvió a su país y no ha podido venir al congreso, así que me toca presentar el trabajo que hizo él fundamentalmente. Y que se centraba en ver si lo que hemos mapeado en el tracto de salida del ventrículo derecho nos puede servir de ayuda para saber si en las taquicardias de tracto de salida el origen va a ser izquierdo o derecho. Y bueno, pensamos que eso tiene su utilidad porque y varía entre la serie, entre el 15 y el 35% de las taquicardias de los tractos de salida vienen del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y es cierto que el electrocardiograma puede ayudar, sobre todo si tiene una transición muy precoz, pues sabemos, transición en V1 o V2, es muy probable que el origen sea izquierdo y aunque veamos precocidades buenas en la derecha, a lo mejor sería razonable mapear antes de ponerse uno a quemar el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y lo contrario para transiciones tardías, transiciones en V4 en adelante, pues sabemos que es muy probable que verdaderamente el origen de la arritmia del tracto de salida sea derecho. Cuando la transición en V3, pues la serie nos dicen que 50-50, son izquierdos y 50 son derechos. Y aunque se han desarrollado algunos algoritmos electrocardiográficos, pues bueno, no está tan claro que funcionen del todo bien. Así que el proceder habitual es mapear, hacer un mapa de activación cuando es posible de la arritmia en el tracto de salida del ventrículo derecho y cuando uno se encuentra precocidades en el septo, pues no hay mucha manera de saber si verdaderamente de ahí viene o lo que estamos viendo es el frente de activación que viene de una arritmia del tracto de salida izquierdo. Y bueno, se nos ocurrió que igual lo que ya teníamos, el trabajo que ya habíamos hecho, que es hacer el mapa del tracto en esa zona, en el ventrículo derecho, podía darnos alguna información. Y eso, bueno, pues podía tener sentido porque si el frente de activación viene de otra cámara, es posible que los primeros milisegundos en el mapa de activación pues sean mayores en la cámara que están mapeando. Incluso podría haber diferencia en la morfología, porque sabemos por anatomía, como saben, ¿no?, que la distribución de las fibras miocárdicas, y eso tiene después reflejos en los mapas isocronales, pues es longitudinal en el subendocardio del infundíbulo y transversal en el subepicardio. Así que esa fue la hipótesis. Serán los mapas de isocrona, nos ayudarán para predecir el origen de las arritmias ventriculares de los tractos de salida. Y fue un análisis retrospectivo de 38 pacientes que se habían remitido para evaluación de arritmias ventriculares de los tractos de salida. 15 solo cumplían estos dos criterios que nos parecían que eran de interés, los pacientes en los que la cosa está difícil, que tienen una transición precordiales en V3 y que la activación más precoz después de mapear el tracto de salida lo veamos en el septum del tracto de salida del ventrículo derecho. Lo que hicimos pues, fue esto, hacer un mapa de activación, intentamos detallado porque es la práctica habitual.
se había hecho en todos un mapa de activación durante la arritmia, extrasístole o taquicardia sostenida en el ventrículo derecho, y quisimos controlar cuál había sido, porque entendemos que puede afectar mucho lo que vamos a medir en las áreas isocronales, la densidad de puntos. Hicimos una cuantificación de cuál era el umbral de llenado y no daríamos como válido umbrales de llenado mayores a 15 milímetros para completar el área de isocrona de 10 milisegundos. Y después hicimos mediciones de esa área isocronal primera, el tamaño, la circunferencia, el perímetro y la morfología, medida como el eje longitudinal, el paralelo al eje del infundíbulo, y el eje transversal, el que sería paralelo a la válvula pulmonar. Mediciones de estas dos longitudes y un ratio entre el eje longitudinal y el transversal que nos daría una idea, pues, de la forma de esta isocrona inicial. Estas fueron las características clínicas de los 15 pacientes. 8 de ellos, la arritmia fue abolida en el tracto de salida del ventrículo derecho y 7 en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. En su mayoría, 5 en el seno de Valsalva derecho, 1 en el seno de Valsalva izquierdo y otro subaórtico entre seno de Valsalva izquierdo y derecho. No había diferencias que alcanzaran significación en las características clínicas basales. Llama la atención que había hasta un 60% con algún grado de cardiopatía estructural, aunque se habían descartado las displasias, pacientes algunos fundamentalmente con taquimiocardiopatía. Y lo primero que hicimos es analizar los criterios electrocardiográficos que se habían descrito para ayudar en este tipo de arritmias. Y lo único que encontramos diferencia entre las arritmias izquierdas y derechas fue en el ratio de la anchura. La R era un poco más ancha, como se había descrito, en V2, en los pacientes que la arritmia se había en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Pero el resto de parámetros definidos no había diferencias que fueran significativas entre unos y otros pacientes. Sin embargo, nos llevamos la grata sorpresa de que los mapas de activación, el área isocronal en el ventrículo derecho sí eran diferentes, de tal modo que las áreas isocronales eran más pequeñas cuando la ablación fue efectiva en el tracto de salida del ventrículo derecho. Encontramos un punto de corte por debajo del cual, pues, la mayoría de los pacientes con origen en el tracto de salida del ventrículo derecho tenían ese tamaño. Eran áreas menores a 2,3 centímetros. Pero no solo era distinto el tamaño, sino que marcadamente era distinta la forma, de tal modo que las áreas isocronales, cuando el origen venía de ahí, venía del tracto del ventrículo derecho, tendrían que ser pequeñas y redonditas, y cuando venían de otra cámara, cuando venían del ventrículo izquierdo, en su mayoría de la raíz aórtica, pues tendían a tener el eje longitudinal alargado y tenían esta forma así como elipsoidal. De hecho, el eje longitudinal era muy parecido entre los dos grupos y el aumento de tamaño que veíamos en el área isocronal, en la extrasístole de tracto de salida izquierdo, dependía fundamentalmente de este incremento del eje transversal. Vimos cuál era la sensibilidad y especificidad de los parámetros electrocardiográficos y de análisis de las isocronas. Vimos que el mejor, como habíamos visto ya en la otra gráfica, no había solapamiento y por tanto son pocos pacientes, pero nos daba sensibilidad y especificidad del 100%, para el ratio entre el eje longitudinal y el eje transversal. Hicimos además un análisis añadido y era el valor que tenía mirar la precocidad en el seno coronario distal cuando estábamos mapeando en el ventrículo derecho. Y la impresión es que no sirve de gran cosa. Como decía, 5 pacientes tenían origen en el seno de Valsalva derecho y en todos ellos la precocidad era mayor en el tracto de salida del ventrículo derecho. Solo en los 2 que estaban más cerca del seno de Valsalva izquierdo había mayor precocidad en el seno coronario, con lo cual, aunque son pocos pacientes, la impresión es que para orígenes cercanos al septo pues no va a servir de gran cosa mapear el seno coronario distal. Así que, como conclusión, pues, con las limitaciones que tiene un estudio pequeño de pocos pacientes y en los que no están representadas todas las localizaciones de orígenes posibles en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ni mucho menos, pero parece que esa información que ya tenemos ahí, el patrón de activación en el tracto de salida del ventrículo derecho, permite diferenciar el origen izquierdo en arritmias ventriculares del tracto de salida y que esta información, pues, creemos que puede facilitar el procedimiento de ablación. Y de hecho ahora estamos recogiendo datos prospectivos utilizando esta información en los procedimientos actuales. Y nada más, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Hacéis esto en la práctica clínica habitual con estos pacientes? Ahora sí, lo estamos recogiendo y pues la impresión es que sirve.
La impresión es que sirve. La verdad es que no tengo datos porque es la impresión que estamos teniendo. Sirve, cuando es derecho, pues tienen esta forma, pero es verdad que hemos tenido ya pacientes con orígenes en el left ventricular summit y algunos que se han ido en la vena descendente anterior, que tenían patrones intermedios y, bueno, habrá que ver efectivamente si en las otras localizaciones fuera de la raíz aórtica sigue siendo esto válido. Muy bien, gracias. Pues muchas gracias, Juan. Vamos a pasar ya al último artículo. El grupo de la Resaca de Valencia ha publicado en PACE en el año 2013 un estudio comparativo de biomarcadores entre radiofrecuencia y crioablación. Lo presenta el doctor García Alberola. Gracias, Marisa. Me has puesto la resaca en Valencia. Yo no tengo inconvenientes, pero los murcianos igual se enfadan, ¿eh? O sea que... Bien, este es un artículo que publicamos en el PACE. Tengo que pediros disculpas porque el experto en temas de biomarcadores, que es el doctor Marín, iba a venir, pero finalmente no ha podido acudir por tener otro compromiso. Entonces os lo voy a presentar yo. Básicamente se basa en que parece que los biomarcadores de daño miocárdico y de inflamación está claro que aumentan tras la ablación por radiofrecuencia, pero tenemos poca información sobre el comportamiento de estos biomarcadores después de las ablaciones por crioenergía. De hecho, se han sugerido diferentes mecanismos de formación de las lesiones de crioablación y de radiofrecuencia, pero no hay estudios detallados basados en la comparación cinética de los biomarcadores en estos dos tipos de ablación. Entonces, el objetivo del estudio fue principalmente evaluar el comportamiento de varios marcadores de necrosis, de inflamación y de remodelado intersticial tras las dos técnicas de ablación diferentes, la radiofrecuencia versus la crioablación. Para ello decidimos utilizar el modelo de ablación de flúter auricular, 22 pacientes consecutivos con flúter istmodependiente que se sometieron a ablación del istmo. Todos los pacientes dieron consentimiento por escrito de participación y se excluyeron enfermedades o comorbilidades que pudieran afectar a los biomarcadores tanto de inflamación como de necrosis, signos clínicos de infección, miopatía, insuficiencia renal o isquemia miocárdica o cirugía reciente. 10 pacientes se sometieron a ablación por radiofrecuencia y 12 a crioablación, según criterio del cardiólogo. La radiofrecuencia se realizó con un catéter de irrigación abierta estándar, con energía de 30 a 35 vatios, 60 segundos por aplicación y aplicaciones punto a punto hasta completar la línea. Y la crioablación con un catéter de ablación de 8 milímetros, entre menos 60 y menos 80 grados era la temperatura que se conseguía, y aplicando 2 aplicaciones por cada punto de energía. En ambos protocolos lo que se pretendía era alcanzar una lesión lineal con bloqueo bidireccional completo de la conducción en el istmo y ese era el endpoint definitivo de la ablación. Se recogieron muestras sanguíneas inmediatamente antes del procedimiento, inmediatamente después, al día siguiente, 3 días después, 1 semana, 1 mes y 2 meses tras ablación, y en ellas se determinaron los biomarcadores de inflamación, proteína C ultrasensible y biomarcadores de remodelado tisular. Propéptido C del procolágeno tipo 1, metaloproteasas 2 y 9, inhibidor de la metaloproteasa 1. Y en muestras recogidas a las 6, inmediatamente después de la ablación, a las 6 y a las 12 horas, se midieron los biomarcadores de necrosis tisular, la CK, la CKMB, la troponina I y la troponina T. Entre ambos grupos de ablación no existieron diferencias significativas en las características basales y, como veis, pues corresponden más o menos al perfil habitual de pacientes en los que planteamos una ablación del istmo cabo-tricúspideo por indicación clínica de flúter. En los resultados nos encontramos valores significativamente mayores de CPK, de CPKMB y de troponina I después de la ablación por crioenergía, comparando con la ablación por radiofrecuencia a todos los tiempos, es decir, inmediatamente después del procedimiento, a las 6 horas y a las 12 horas, y alcanzando significación estadística en todas estas determinaciones. En cuanto al efecto del tiempo sobre los biomarcadores tras la ablación, encontramos que los biomarcadores de necrosis, la CPK, la CPKMB y la troponina I, mostraron variaciones significativas a lo largo del tiempo en todos los casos, mientras que los biomarcadores de remodelado intersticial se mantenían más estables y solo la metaloproteinasa 2 mostró diferencias significativas a lo largo del tiempo. Comparando las dos técnicas,
En la ablación por radiofrecuencia encontramos un efecto dependiente del número de aplicaciones del catéter en los valores de metaloproteinasa 2 a lo largo del tiempo. Es un marcador de síntesis de colágeno y, como veis, en los procedimientos en los que se efectuaron menos aplicaciones, este biomarcador fue más plano, pero en los pacientes en los que se aplicaba o en los que había muchas aplicaciones se mostró un incremento significativo y prolongado en el tiempo de este marcador de colágeno. En cuanto a la crioablación, no hubo cambios significativos en el tiempo con los marcadores de remodelado tisular, pero sí hubo efecto del tiempo en relación con el número de aplicaciones en los marcadores de necrosis. En la CECA en concreto, los pacientes que tenían más aplicaciones tenían una persistencia más marcada de los valores de CECA. Como conclusión, parece que existen mayores valores de biomarcadores de necrosis y de daño miocárdico tras la crioablación comparada con la ablación por radiofrecuencia, pero sin embargo parece que hay mayores valores de biomarcadores de remodelado intersticial después de la ablación por radiofrecuencia. Y esto sugiere, por lo que ya se ha comentado en otras publicaciones, que proponen un diferente mecanismo de formación y de evolución de la lesión producida por la crioablación o por la radiofrecuencia en los procedimientos de ablación. Muchas gracias. Muchas gracias, Arcadio de Murcia. Lo he hecho bien ahora. ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntarte, ¿alguna consecuencia clínica de la elevación de esos biomarcadores o no? Pues bueno, esto realmente estaba enfocado pensando en la fibrilación auricular. Lo que pasa es que cogimos el Flutter como primer modelo porque nos parecía un modelo más homogéneo. Haces una línea solo o un par de líneas en una zona que siempre es la misma y nos pareció que aplicar esto en fibrilación auricular era mucho más complicado. Pero probablemente en ablación de fibrilación puede tener más interés en el sentido de que la activación de factores de remodelado inflamatorio o de colágeno a largo plazo posiblemente pueda colaborar a generar recurrencias o a generar sustrato de alguna manera para mantener recurrencias en el futuro, y esto parece que puede ser más problemático, digamos, con la radiofrecuencia que con la crioablación. Quería hacerte un comentario. Si lo vais a aplicar en pacientes con fibrilación auricular, nosotros hicimos un estudio parecido en pacientes con resincronización y sacábamos sangre periférica y sangre de seno coronario. Y encontramos que los parámetros de remodelado de la sangre del seno coronario se correlacionaban mejor con el remodelado que los de sangre periférica. Lo digo porque es una buena observación. Lo único, los parámetros de remodelado muchas veces los medimos a lo largo del tiempo, que es más difícil de obtener del seno coronario, pero los inmediatos sí se pueden también sacar de seno coronario. Muy bien, pues si no hay más preguntas, damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos y os animamos a que vayáis a correr porque después de esta sesión maratoniana seguro que os viene bien a todos. Muy bien, muchas gracias.